Ahora estamos en comunicación telefónica con Carlos Cerdizuela, que es delegado de las trabajadoras y los trabajadores del frigorífico rioplatense. Perdón por los furcios. Hola Carlos, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, ¿qué tal? Gracias a vos por llamar. Bueno, ¿cómo andás, Carlos? Hacía rato que queríamos llamarte porque debemos lamentar, como siempre se lamenta, la muerte de un compañero ahí en el frigorífico por unas obras que estaban haciendo, un compañero que estuvo trabajando ahí, un muchacho joven, Alan Paz, estamos hablando de Alan Paz, y de cómo el frigorífico busca, o las directivos del frigorífico buscan quedarse afuera del episodio, como siempre, ¿no? Y que las cosas no se conozcan como corresponden. ¿Qué nos querés contar? ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo está la situación? Y después entraremos en otro terreno que tiene que ver con el tema de los despidos, la situación laboral, todo lo que viene pasando. Sí, con respecto a lo del frigorífico, es una situación muy grave, que no es nueva, lamentablemente, y que nosotros como delegados no pudimos poner freno, sino al contrario. En los últimos años hemos visto un aumento exponencial de lo que llaman ellos accidentes. Sí. Que para las leyes un accidente sería un hecho súbito y violento, imprevisto, cuando en realidad lo que hay es mucha negligencia por parte de la empresa, ritmos de producción que son matadores y peligrosos, y nosotros estamos lamentando la segunda víctima mortal en 3 años solamente, de un compañero que también falleció trabajando para ganarse la vida. O sea, hace 3 años moría un compañero y ahora hace 1 mes y medio murió otro. Y incluso después de la última muerte, a 1 mes y medio, todavía no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la patronal. Y no solamente eso, cuando uno lo que pretende es que haya una explicación, algún reconocimiento de lo que está pasando. No solamente no tenemos eso, sino que además hay o sea, sigue la cosa así, con un régimen inseguro, digamos, de un régimen de producción que no nos protege, que sigue habiendo accidentes graves. Y no solamente eso, sino que cuando los compañeros protestan por esta situación, como pasó esta semana, el miércoles antes de ayer cayó un animal al vacío en el sector de la Manea. Estamos hablando que cae un animal desde 5 o 7 metros al vacío. Abajo hay gente. En el momento en que los animales están en el aire, digamos que los ponen en un riel con una roldana, los compañeros se corren, y cuando se zafa esa roldana que cae el animal, la manea que sostiene la cadena con la que se cuelga del riel sale despedida, y en esta ocasión le pegó a un compañero en la rodilla, lastimándolo fuertemente, pero no, el compañero está bien, no es un caso de gravedad. El problema fue que, como no hay salida de emergencia, tuvieron que hacer 1000 malabares para poder sacarlo, y la inquietud que te queda es que si llega a ser un problema mucho más grave, que le pegue la roldana en la cabeza, que esté sin sentir compañero, o lo que sea, ¿no? Y resulta que tenés que pasar por un lugar que tenés que subir la camilla casi 2 metros para poder pasarla del otro lado, con un compañero encima que pesa por lo menos 80 kilos, si no pesan más, yo creo que debe pesar más. Y bueno, por esa razón, hasta que no adecuaron, aunque sea provisoriamente, que es lo que se reclamó, el lugar, la faena no arrancó, cosa que sucedió al día siguiente, estuvo parada alrededor de mediodía, ¿no? Desde las 10 más o menos hasta las 3 de la tarde, digamos, que se cierra la jornada. Y ahora nos encontramos con que hoy, que es el día de que retiramos la carne que se vende al personal al precio del mayoreo, como marca el convenio, los compañeros y las compañeras de ese sector no van a recibir la carne, la que vivimos, porque hacemos una diferencia en el precio. Sí. Y podemos consumirla, porque si no, la verdad que sería imposible para nosotros como para el resto de los trabajadores, y no tenemos ese beneficio porque la empresa está enojada porque los compañeros han reclamado
por ese derecho tan elemental, inalienable, ¿no? Que es la seguridad propia de la vida de uno. Sí, elemental y humano también, ¿no? Porque cuando uno piensa en estas cosas, Carlos, perdona que te interrumpa, se pone a pensar qué parte de humanidad hay del otro lado, porque estamos hablando de muertes, estamos hablando de lesiones graves. En este caso no fue una rodilla, pero hay que ver si el compañero puede caminar como caminaba o tiene otros problemas. Y la parte humana ahí, ¿qué onda? Porque yo te puedo preguntar, ¿qué dice la justicia de todo esto? La justicia va a decir, depende de la cantidad de dinero que le pongan en la mesa, porque estamos acostumbrados a que pasen estas cosas. Pero claro, ¿qué dice la parte humana de la empresa? No, la parte humana de la empresa, que lamentablemente también es un costado bastante humano, sí, de una humanidad que está dividida en una sociedad de clases, sí, en la cual un sector de gente, que es tan digamos gente como nosotros, seres humanos, son humanos como nosotros, priorizan sus ganancias por sobre no solo la salud y el bienestar, sino sobre la vida de la gente que le hace ganar millonadas. Y es lo que tenemos nosotros, estamos recibiendo, aparte del maltrato, el peligro, el riesgo, todo eso, un desprecio, un menosprecio que los pinta de cuerpo entero, y lo que es peor todavía, no sé si peor, pero es parte de lo mismo, y que no es menor el asunto de que el coraje que tienen para mostrarse así, porque evidentemente se sienten que tienen la fuerza como para hacerlo, digamos, claro. Una actitud que es absolutamente repudiable desde todo punto de vista, porque no hay ninguna razón por la cual alguien deba morir para hacerle ganar plata a otro, digamos. Claro. Uno va a trabajar para ganar la plata para uno, para poder vivir, para poder progresar, y bastante poco que ganamos. Es incuestionable eso, y sobre todo cuando hay una situación en la que se hicieron un montón de alertas, en la que se repite otra vez una situación extrema, totalmente extrema, acompañada, o sea, nosotros hicimos 2 muertos, pero además infinidad de accidentes que se triplicaron, siniestros denunciados en la RT, sin contar que hay un montón que no se denuncian. Entonces, evidentemente estamos ante un ejemplo muy, muy elocuente de cómo es la sociedad hoy en día, que está consagrada por un gobierno y por toda una política que estamos sufriendo intempestivamente, ¿no? Desde hace mucho tiempo igual, porque esto no es de ahora. Digamos que las fábricas siempre con un régimen bastante autoritario, opresivo, y por eso nosotros nos dimos la organización que nos dimos, pero fíjense ustedes que así todo, cómo nos cuesta, porque estamos reclamando desde hace un montón y tenemos estos resultados. Sí, claro. Y vos mencionaste el tema de la justicia. Bueno, con el anterior compañero nadie fue en cana, y fue un asesinato directamente, un compañero que estaba trabajando mientras se desarrollaba la producción con un motor eléctrico que no tenía disyuntor ni cable a tierra. O sea, no es que el compañero fue negligente o poco prudente, digamos, no había condiciones para trabajar, y eso es responsabilidad de la empresa. Claro. Y nadie fue en cana, o sea, no pasó más nada con eso. Sí, salvo que, bueno, las máquinas tienen chats. Sí, si no lo mencionás vos, Carlos, o no lo menciona algún audaz, eso queda en el olvido, porque así como nadie fue preso, pasa el tiempo y ya después nadie se acuerda más. Y bueno, fíjate lo que está pasando ahora con el último compañero que murió, que no es el que murió electrocutado, sino Alan Paz, que murió aplastado por una pared el 25 de mayo, que él estaba trabajando. Sí. Trabajando un domingo feriado para ganarse el pan, porque la plata no alcanza. Sí, para ganar un mango más, sí, claro. Le cae una pared encima y lo mata. Una pared de 30, de bloque de 1,5 por 2, lo aplasta, lo mata en el acto. Pibe de 28 años. Estaban trabajando mal, estaban derrumbando una pared de abajo hacia arriba y no estaban... no estaba avisado el área de seguridad y higiene, no había técnico presente, cuando se trabaja en altura tiene que haber, bueno, todo un montón de irregularidades. Sí.
Y de los compañeros que estaban presentes, que también corrieron riesgos de su vida, porque el bloque ese lo aplastó a Alan, pero porque pegó contra una carretilla y se desplazó para el lugar donde estaba él, y él no tenía lugar por donde salir, pero pudo haber matado a cualquiera de los 7 compañeros que estaban allá. 2 de ellos estaban por el contrato de 6 meses, que antes era de 3 meses, el contrato a prueba, Sí. que lo cambió Milei, la ley bases, y el capítulo de reforma laboral, que ahora es de 6 meses para una empresa del tamaño del frigorífico, y esos compañeros no le renovaron su contrato a pesar de que no faltaron, no llegaron tarde, y por los comentarios del propio jefe, estaban comprometidos con su trabajo, trabajaban bien, sabían, cumplían. Entonces, evidentemente, no les han renovado el contrato por haber sido testigos y haber declarado. Claro. Y con respecto a la causa, eso con respecto a la empresa. Con respecto a la causa, nos enteramos hace muy poco, porque recién pudimos conseguir abogado de eso es mucha plata, es mucho tiempo, mucho ver con quién se puede hacer, con quién no se puede hacer. Aparte, claro, eso lo decide la familia, ¿no? Que en el caso de la primera víctima que tuvimos, por lo menos en mi mandato, que fue hace 3 años, nunca pudimos acceder a la causa, nunca pudimos ver nada de esto. Nos enteramos ahora que en esta causa en particular, la de que pasó hace 1 mes y medio, Alan Paz, ni siquiera tiene carátula de homicidio culposo o algo por el estilo, o que sea, no, de averiguación de causal de muerte. Claro. Y entonces, bueno, yo todavía no la veo. Hoy justo tenemos una reunión para ver, entre otras cosas, ese tema, y no me quiero imaginar cómo sigue, pero es evidente que no son los mismos tiempos de los fiscales que los de una familia que reclama justicia. Yo le digo a los compañeros, a veces nos sentimos tan mal porque nos pagan poco, o porque no nos pagan algo que nos deben, o lo que fuera. Imagínate si encima ¿cómo te sentirías si te devuelven a tu hija en una bolsa? Digamos. Claro. O sea, tremendo. Entonces, es muy denigrante, es muy indignante, muy indignante. Y ahí tenemos que agregar también el tema del Ministerio de Trabajo, que mandaron 2 inspecciones. Claro, vos vas al frigorífico de tecnología de punta. Entonces dicen, no, pero qué bueno esto, qué bueno aquello. Tienen todas las señales, tienen un montón de cosas. Después, claro, uno ve el edificio con los techos todos podridos porque tienen revestimientos que cubren todas esas cosas. No estás en el lugar del accidente, aunque justo cuando fueron dando vuelta un par de cosas pasaron, pero no de la gravedad de las que pasan todos los días. Entonces vos ves el acta de la inspección y bueno, pareciera como que está todo bien, o la mayoría de las cosas bien, y tienen 2 o 3 cositas fuera de orden, pero nada significativo. Entonces, claro, es una mentira total. Y otra cosa más, con respecto al registro de lo que pasó y las responsabilidades y todo eso. Hay una parte en toda esta situación que escapa al registro, que es la cuestión política. Sí. Porque lo que no se hace nunca es que esto que decíamos recién, a la empresa le importa un pito, y si vos no estás en condiciones de trabajar, tenés que trabajar igual, bajo apriete, porque tenés al encargado que te zapatea el lomo, que te amenaza con sanciones, te amenaza con maltrato, te amenaza con, aunque sea, fíjate, hasta el cobro de un adelanto o de un préstamo que la gente siempre está tratando de obtener para poder progresar en su casa, hacer las cositas que tiene que hacer. Sí. Así nos tienen en el laburo, y es un régimen político que hace que cuando, por ejemplo, nosotros vayamos con una queja a la gerencia o lo que sea, los tipos dicen que la inventamos, que es política, que nosotros queremos hacer política, claro, para sacar. Que ustedes lo que quieren hacer es armar una célula. Es un cuento viejo es un cuento viejo, y que cuenta con la complicidad, como vos decías recién, ¿no?, de los encargados, que seguramente tampoco llegan a fin de mes como ustedes, pero que tienen la cucarda puesta de encargado y entonces tienen que hacerse valer por eso, ¿no? Como es un sistema opresivo de cabeza hasta los pies, digamos. Entonces es toda una cadena de mandos porque incluso ellos se salvan, digamos, diciendo, porque de última el encargado es como podría ser como dueño de sus actos, digamos, pero en realidad no, porque el tipo lo que está esperando es que salga al laburo para figurar, para lo que sea. Sí, para ver qué bien salió su parte. Carlos, acá Claudio Gallo, que está al lado mío, te quiere hacer una pregunta.
Sí, cómo no. Hola Carlos, buenos días, buenas tardes, no sé ni qué hora es. Escúchame, ¿quiénes son estos tipos? ¿Quiénes son los dueños de esta empresa? Bueno, la familia Costantini, Ajá. que ahora en este momento el que está como presidente de la empresa es Martín Costantini. El dueño histórico es Rodolfo Costantini, su padre, que es el hermano de Eduardo Costantini, el dueño de Nordelta, de Consultatio. Ajá. Como familia también tienen el Malva ahí, el Museo de Arte Latinoamericano. Ah, mira. Y es un gigante acá de la industria, es el frigorífico que tiene mayor producción de faena, por ejemplo, siendo una sola planta de una empresa, cuando los otros frigoríficos con los que compite tienen varias plantas por empresa. Con una sola planta hace la faena récord. Por ejemplo, el año pasado sacaron 405.000 animales y la mayoría es 400. exportación. Sí, La mayoría exportación, sí, o el sea que 80%. trabajan mayoritariamente para el mercado externo. Sí, para China básicamente. Ajá. ¿Cuántos obreros tiene la fábrica? Y son 1.223 de personal, calculamos que obreros serán 1.000 aproximadamente. ¿Y la jornada laboral, cuántas horas se extiende? Y la jornada es de 9 horas, son 45 horas semanales, 48 horas semanales. La faena y sí, la faena trabaja 45 horas semanales. ¿Y el sueldo promedio? Y nosotros tenemos compañeros que están ganando alrededor de 2 millones y medio de pesos, que son los que tienen mayor categoría de antigüedad, capaz que un poco más también, depende, hasta compañeros que no llegamos a la canasta básica, pero ni de casualidad, digamos, estamos en 1 millón con toda la furia y menos también. Claro. ¿Qué porcentaje de mujeres hay en la fábrica? ¿Y cuál es el trato hacia ellas? Bastante menor con respecto a lo que fue la histórica, digamos. Hay un corrimiento ahí. Antes había un montón de mujeres en los frigoríficos, pero ahora no, debe haber un 10%, con suerte. La verdad que me parece que ni llega a eso. Uh-huh. Igual las compañeras se hacen sentir, están ahí, se ven, hay sectores donde hay más densidad de compañeras. Y el trato tiene que ver también con una situación que es política, pero en este sentido, en este ejemplo, digamos, es a favor nuestro, digamos, que con lo que pasó en los últimos años, de toda esta cuestión de emancipación, de reclamo de los derechos y todas estas cosas, cambió un montón el frigorífico, porque antes no solamente era un destrato total de la patronal, sino que de los propios compañeros varones, bueno, ustedes se imaginarán, ¿no? Claro. Con esas escenas, por ejemplo, siempre era obligatorio que chiflen a una chica cuando pasaban. Siempre, la chica que sea, en el momento que sea. Claro. Adelante de encargado, adelante de lo que sea. Eso cambió, por ejemplo, incluso los compañeros, no digo todos, ni siquiera la mayoría, pero hay muchos que también acusan recibo de ese cambio. Incluso también en lo que es el abuso de los capataces, que yo lo he visto y la verdad que sí, que era de terror, porque tenían mecanismos que uno incluso es difícil de verlos. Cuando te das cuenta hasta te da miedo porque no te imaginabas que era así, ¿viste? Cosas muy veladas, claro, que tenían cómplices, digamos, y que incluso para ¿cómo es? La imaginación del conjunto era culpa de la compañera o algo que, bueno, que sí o sí, claro, eso es muy inevitable, digamos. Por eso que esas cosas han cambiado, por suerte, yo creo que por lo que pasó a nivel general. Y nosotros siempre hicimos campaña por esos temas, y es más, como lista, nosotros tenemos una lista de oposición, una lista roja. Ajá. También fue siempre un tema de campaña y del programa, que por el tema de los derechos de las compañeras. Háblanos un poquito del sindicato, por favor. ¿Qué hace el sindicato? ¿Quiénes son? ¿Se mueven? ¿No se mueven? Bueno, ese es el otro aspecto también que quería mencionar después de lo que dije del Ministerio de Trabajo, que es un sindicato totalmente cooptado por la patronal, vergonzantemente, claro, que aparte tiene crisis muy grande. Nosotros somos el Sindicato Capital, que es el principal sindicato de la carne del país en sentido de cantidad de afiliados,
y frigoríficos representados, pero que viene de una crisis muy profunda, que es parte de una federación. Hay dos federaciones. Está la histórica, que es la Federación Gremial de la industria de la carne, y después está la FECICAR, que es la que pertenecemos nosotros. Ajá. La otra federación, la Federación Gremial, que es la que dirige Fantini, es la más grande, digamos, a nivel nacional, y nosotros tendremos, no sé la proporción, pero por lo menos la mitad, o capaz que un poco menos, que la otra. En ese sentido, Fantini tiene mucho más aparato que nuestra organización, y a la vez los dirigentes de la FECICAR, el Sindicato Capital, son la verdad que nada, no se diferencian en mucho una política burocrática de nada, de consultar con los compañeros, de hacer la que se les canta, y encima embarcados en una disputa con la otra federación que para nosotros no es ajena del todo, pero que a los compañeros no se les traduce en algo como decíamos, defendamos nuestro sindicato porque nos consigue cosas, porque es lo que te decía recién. Y con este tema de lo que pasó tanto en aquella oportunidad con Sapo como ahora después, un montón de veces, con despidos, con un montón de reclamos, ellos nos tienen siempre, o sea, no actúan en consecuencia de lo que deberían ser, de lo que son, digamos, son el sindicato, ellos tienen que estar presentes, así que nada, y aparte hay una disputa, hay una rivalidad que, bueno, nosotros igual siempre tuvimos una concepción de la unidad de acción, de la democracia, incluso del organismo, de cuidar las organizaciones obreras, por las cuales siempre tuvimos un trato respetuoso y siempre estuvimos tratando de empujar cosas en común, pero la verdad que es muy difícil. Incluso a mí se me complica en el laburo cuando tengo que hablar con los compañeros sobre nuestra política, porque o sea, yo no tengo problema, al contrario, tengo toda la convicción de lo que hacemos, pero es difícil a veces entender a los compañeros por qué nos quedamos ahí si la verdad que no nos da ni bola, pero claro, a veces nosotros también tenemos que ser cuidadosos porque no es que tenemos una opción mejor o una organización para reemplazar a la que ya tenemos cuando, sí, claro. Cuando el derecho, digamos, el beneficio, entre comillas, que tenemos de tener un sindicato es que dentro de todo estamos por la ley, tenemos delegados, pedimos en nombre del sindicato, yo también represento al sindicato. Bueno, eso es algo que hasta ahora siempre nos ayudó y que está en peligro a nivel general, digamos, no solamente en el gremio nuestro. Bueno, gracias, Carlos. Te paso acá con Bevilacqua que te quiere decir algo. Carlitos, te agradecemos muchísimo estos minutos. Quiero que brevemente nos cuentes qué pasó con la represión de la cual sufriste la vez pasada por apoyar a los compañeros de Giorgalos que habían salido a la calle a protestar por los despidos y por las fuentes laborales, y que brevemente nos cuentes un poquito de esa historia de Giorgalos y también cómo ves el futuro, ¿no? Porque esto que estamos viviendo no es nuevo, ya lo hemos vivido con gobiernos como el de Carlos Menem, como el de Macri, ¿no? Y como, no sé, hay otros gobiernos que por ahí lo han hecho de otra manera, más encubierta, los despidos, siempre a favor de las patronales, siempre a favor de los empresarios. ¿Qué estás viendo vos de todo esto? ¿Cómo ves que se va encaminando esta cuestión? Bueno, sí, el martes pasado, de la semana pasada, mejor dicho, hace 2 martes, estuve presente en el acto que se hizo frente a la empresa Giorgalos en San Fernando, en Victoria, mejor dicho. Sí. En la empresa Giorgalos despidieron a 5 compañeros que estaban acatando un paro dictado por el sindicato y, bueno, nada, en represalia lo han despedido a los compañeros. Entonces hubo una serie de medidas en la fábrica y también como apoyo afuera de la fábrica. Para nosotros es fundamental articular a todos los sectores de la clase trabajadora para agarrar fuerza, algo que debería estar haciendo la CGT y está recontraborrada, claro, o los sindicatos se borran, o sea, incluso regalan terreno propio al gobierno y a toda esta reacción que hay. Sí. Y bueno, se ve que tenían la orden cerrada de no permitir el corte del acceso, que es lo que se propuso hacer en la asamblea.
y bueno, no pudieron frenarnos, cortamos un rato y después bajamos de nuevo, y cuando estábamos haciendo el acto nos empezaron a reprimir, no sé, nos bajaron estábamos en la subida, digamos, del acceso, y nos pegaron una flor de garroteada. La verdad que no la esperaban, o sí un poco, pero no así tan de atrás, digamos, porque es lo que pasó. Claro, era como que iban a encasillarlos en algún lugar, a tener los contenidos, pero terminaron pegándole. Yo vi las imágenes, fueron bastante dramáticas, porque fueron como que vinieron a vengarse de que ustedes cortaron la calle, ¿no? Sí, que fue eso, y yo también cuando volví a ver las imágenes, sobre todo escuchar los palazos, me sorprendí de que me hayan pegado un palazo solo, digamos, porque la verdad que se escuchaba una garroteada, parecía una lluvia de piedras, digamos, era todo el tiempo, y es muy grave, digamos, o sea, digamos, no es la primera vez, como bien vos decís, digamos, en un país capitalista, sea el gobierno que sea, siempre hay un freno hacia los trabajadores, siempre se ha aplicado. Lo que sí yo veo, siguiendo con tu pregunta más general, es que si bien hemos sufrido muchas represiones y este pueblo tiene historia, ¿no?, de haber sufrido, pero también de haber peleado mucho, y es lo que quieren reventar definitivamente, veo un cambio igual, no es como otras veces. Yo pienso que, y no es solamente en este país, está pasando en todo el planeta, hay una ofensiva muy grande de los sectores más reconcentrados del capital, en los que incluso la opción que tienen a mano va más allá de lo que es las repúblicas democráticas, vamos a decirle entre comillas, pero democráticas al fin, donde había una serie de garantías, hay todavía, ¿no?, una serie de garantías para poder expresarse, para poder actuar, y lo estamos viendo acá, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, incluso un país como Estados Unidos, que a mí siempre me dio, digamos, cuando hablaban de la democracia, siempre lo tomé como algo muy, muy cínico. Sin embargo, yo veo la diferencia hoy con respecto a otras épocas, y es muy marcado, y tiene sentido en función de un sistema que está agotado, lo que es el capitalismo en general. No es solamente un problema de un gobierno que tiene una crisis. No, digamos, claro, y es la reacción de como un manotazo de ahogado, ¿no?, que está tirando para todos lados para ver si se puede salvar. Sí, claro, se ve así, pero digamos que no deja de ser lógica, porque el imperialismo nunca actuó de otra manera. No, claro. Ellos no tienen consideración, incluso aunque se vea como un perro mordiéndose la cola, digamos, es un problema porque nosotros estamos abajo, claro. Se nos caen encima, y no es solamente los gobiernos represivos autoritarios, una suerte de neofascismo. Yo particularmente lo veo así, porque no es solamente descabezar las organizaciones y liquidar a los dirigentes, es liquidar las organizaciones directamente. Sí, claro. Que los trabajadores no tengan punto de contacto, digamos, en función de sus derechos, y que las organizaciones que se manejan democráticamente, a las asambleas, no son solamente los trabajadores. Por eso el ataque también a los colectivos, digamos, a todo el mundo, y ya empezaron a tirar, como viste, primero empiezan a tirar las cosas como para ver qué reflejo tiene en la sociedad, pero como esto de que trabajar 8 horas es de zurdos, hay que trabajar 12 para levantar un país o para salir adelante, nadie sale adelante, te dicen, trabajando 8 horas, y entonces te empiezan a cercenar el derecho desde ahí, ¿no?, normalizándolo con el resto de la sociedad. Para los pueblos originarios, sí, a la comunidad, a los artistas, a los científicos. Sí. Carlito, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste. Esperemos serte útil con cuando necesites. Estos micrófonos siempre están para ustedes. Así que, bueno, nada, nos tenemos que comunicar y listo. Quisiera agregar esto, que a pesar de que el panorama sea tan sombrío, también tampoco dejamos de ver que hay una respuesta, que la respuesta se hace sentir, sí, que hay un pueblo acá y en todo el mundo también. O sea, a mí la verdad me saco el sombrero viendo las acciones que están llevando en Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque es un país que no es casual que esté Trump de presidente, porque hay toda una efervescencia por abajo que tratan de ocultarla, pero sin embargo trasciende tanto, claro,
los norteamericanos judíos que protestan contra el genocidio en Gaza, todo lo que es el estudiantado, los inmigrantes que se están defendiendo, y digo ese ejemplo, pero están en todo el mundo, y acá también, por ejemplo, las marchas de ayer, que fue muy importante por la defensa del Garjan y todo eso, es un aliciente y es algo que va más allá de las elecciones y de la política formal. Me parece que no es que se lo van a llevar gratis, es más, lo que nos estamos planteando es que no lo logren, porque así como los fascistas terminaron hundidos, yo creo que estos tampoco van a llegar a buen puerto. Bueno, gracias Carlitos. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chao. Que esté muy bien. Estuvimos hablando con Carlos Cerrizuela, que es delegado de las trabajadores y los trabajadores del frigorífico Río Platense. Vamos a un tema musical y venimos enseguida.